Ya, Dale nomás, Dani. bien. Entonces, el tema que voy a exponer ahora es, como el título lo dice, crisis diencefálicas. Voy a empezar con un pequeño casito. Este es un paciente masculino de 19 años con antecedentes de policonsumo de sustancias. La historia es que este paciente fue encontrado en la vía pública, comprometido de conciencia y convulsionando. Es trasladado al INCA, donde ingresa con Glasgow 5 y con respuesta flexora al dolor. Del punto de vista del trauma, él se encontraba politraumatizado con lesiones pulmonares, renales, y a nivel de la tercera vértebra, una fractura de la prófisis transversa de la tercera vértebra lumbar. En lo neurológico evoluciona sin mejoría del estado de conciencia. Tiene este escáner que evidencia hemorragia subaracnoidea occipital bilateral con leve hemoventrículo. Se le realiza electroencefalogramas en varias oportunidades que no evidencian actividad epileptiforme, y una resonancia que ya va un poco dilucidando un poco lo que ya ocurría en ese cerebro, que evidencia daño axonal difuso. Y probablemente en este contexto es que el paciente evoluciona sin mejoría en su estado de conciencia. La historia se refiere que más aproximadamente el día 13 de evolución, el paciente inicia con taquicardia, fiebre, hipertensión y diaforesis. En esa oportunidad se sospecha de sepsis, por lo cual se toman una serie de exámenes bioquímicos, de orina, radiografías, escáner de cerebro, PL, pancultivo, y está consignado en la historia que en realidad ninguno de estos exámenes resultaron positivos, por lo cual la teoría de la sepsis empieza un poco como a disminuir en probabilidades. El paciente siguió con varios episodios al día. Evoluciona como con empeoramiento del cuadro, la fiebre no cede con los antipiréticos, esta hipertensión además será resistente a los fármacos y presenta un electroencefalograma que en ese momento estaba descrito como sin actividad epileptiforme. Bueno, probablemente esta historia es algo más conocida para ustedes, que les ha tocado ver pacientes con este síndrome, y probablemente más de alguna ocasión han estado en esta encrucijada diagnóstica en la cual uno desconoce un poco qué es lo que pudiera estar pasando ahí, porque finalmente estos síntomas son bastante inespecíficos y existe una serie de diagnósticos diferenciales que hacen muy difícil la evaluación de estos pacientes que además típicamente se encuentran en una condición neurológica muy crítica. Ya en el caso del paciente al día 33, pudieron asociar la aparición de estos episodios con la movilización del paciente y lo asumieron que era por dolor. En el caso de él, utilizaron morfina endovenosa, mejorando los parámetros de rigidez y sudoración. Mejorando los parámetros hemodinámicos y parámetros clínicos, mejorando también la rigidez y la sudoración. Por lo tanto, el diagnóstico fue hiperactividad simpática paroxística secundaria al daño axonal difuso. Con respecto al tratamiento, se inicia morfina con labetalol con una respuesta favorable. Finalmente, ya al 53º día de evolución, las crisis habían desaparecido por completo, sin la necesidad de recurrir a terapia farmacológica. Bueno, como introducción, vamos a definir la hiperactividad simpática paroxística como una actividad simpática excesiva que
que ocurre después del trauma cerebral agudo en un 80% de las veces. Está caracterizada por la presencia de taquicardia paroxística, hipertensión arterial, taquipnea, hipernea, hipertermia y posturas de descerebración. Históricamente, este cuadro ha tenido una terminología poco clara. Inicialmente se pensaban que eran de origen epiléptico, por eso es que les llamaban crisis diencefálicas, crisis insulares. Otros términos que yo pude encontrar eran tormenta simpática. Se piensa que es por esta misma terminología poco clara que el síndrome ha sido bastante subdiagnosticado y por lo tanto también es de fisiopatología desconocida hasta el momento. Existen algunas teorías con respecto a la desconexión de los centros grises superiores, es decir, la corteza con los núcleos y con el sistema nervioso simpático a nivel de la médula, pero la verdad es que estas son teorías y no hay nada muy claro hasta el momento. Cuando queremos diagnosticar este síndrome, primero tenemos que posicionarnos en el contexto de un paciente que se encuentra con una injuria cerebral aguda, que puede ser difusa o multifocal, lo que, como ya señalaba, genera una desinhibición de las respuestas simpáticas, es decir, habría una falta de control sobre estas respuestas simpáticas, generando frente a estímulos externos o internos, episodios recurrentes caracterizados por taquicardia, hipertensión, taquipnea, fiebre, diaforesis, distonía. Este síndrome sería más bien evolutivo. Están descritas algunas fases en las cuales inicialmente el paciente no tendría la sintomatología completa y declarada. Luego aparecería la etapa en la que puede durar entre un par de días hasta meses, en la cual aparecen de forma recurrente estos episodios, y finalmente estaría la fase de resolución, en la cual ya desaparecen completamente los episodios. La duración de las fases y la aparición de estas dependería de cada paciente, pero estaría más o menos estereotipada en el sentido de que en todos los casos ocurriría lo mismo, es decir, sería más bien un síndrome evolutivo y que puede ir cambiando con el tiempo, lo cual también le agrega un poco más de complejidad al análisis clínico, porque uno finalmente puede encontrarse en una etapa en la que evidentemente no está desarrollándose el síndrome, pero en un par de días después podemos empezar a ver que el paciente aparece con estos episodios recurrentes y ya cumple los criterios para la hiperactividad simpática paroxística. Con respecto al diagnóstico, hay que señalar que estos episodios son de inicio súbito, habitualmente desencadenados por estímulos. Sin embargo, se ha visto que no en todos los casos esto ocurre, lo cual complejiza un poco más el análisis. No todas las características están presentes en cada episodio. Es decir, la taquicardia, taquipnea e hipertensión son de los síntomas más frecuentemente reportados versus la distonía y la fiebre. Sin embargo, se señala que las posturas más distónicas se asocian a episodios más severos. Para aclarar un poco esta situación y el análisis del cuadro, se realizó un consenso internacional el año 2014 que estableció una nomenclatura más clara y agrega herramientas de diagnóstico, que es como PSHAM o Paroxysmal Sympathetic
Hyperactivity Assessment Measure. Es como una herramienta de medición para el PSH, y lo bautiza el nombre ya con esta forma, con esta definición que sería la hiperactividad simpática paroxística. De ahora en adelante voy a nombrarlo por las siglas PSH, y que nos ayudaría también un poco para comprender mejor el evento. Ya. Esta es el PSH Assessment Measure. Está compuesto de dos partes. La primera es la escala de características clínicas, en la cual nos permite clasificar la presencia y la gravedad del exceso de actividad adrenérgica y motora. Y el segundo es una herramienta de probabilidad de diagnóstico para puntuar la probabilidad de la presencia de un PSH. Entonces, se estandarizaría la gravedad de acuerdo a puntuación del 0 al 3, y los síntomas más comunes, como ya los habíamos señalado, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la presión arterial. También evaluaría la temperatura, la sudoración y las posturas, episodios de posturas distónicas. Y se agrega un punto más si es que está la presencia de alguno de estos. Por ejemplo, la naturaleza paroxística del cuadro, las características que persisten más de 3 días consecutivos, el antecedente de una injuria cerebral adquirida, y se señala que es más probable tener el síndrome cuando la escala es más de 17, cuando está entre 8 y 16 es posible, y sería poco probable cuando esta es menor a 8. Con respecto a esto, los estudios actuales están utilizando esta escala de medición, lo cual es una buena herramienta que nos permitiría, en pacientes que tienen diagnósticos diferenciales un poco más complejos, analizarlos de acuerdo a esta escala. Sí hay que señalar que, por ejemplo, en evaluaciones retrospectivas, a veces se hace difícil, por ejemplo, identificar la sudoración. Se señala que no es un síntoma tan identificado, que no está en los análisis de fecha, por ejemplo, no está tan identificado por el personal de salud. Sin embargo, puede ser importante porque claramente en la medida que más puntúe el paciente, es más probable que podamos realizar el diagnóstico. Unas breves palabras con respecto al diagnóstico diferencial. Hay que señalar que la lista de diagnósticos diferenciales es extensa. Es importante considerar el PSH entre los diagnósticos, ya que el retraso en el diagnóstico puede resultar en el uso, por ejemplo, innecesario de antibióticos, anticoagulación o fármacos antiepilépticos. En esta lista se detallan los principales diagnósticos diferenciales, por ejemplo, hipertensión intracraniana, las características que nos ayudarían a distinguirlo, la bradicardia en el caso de esta, la sudoración profusa sería menos probable, y los diagnósticos y los exámenes confirmatorios para el diagnóstico. Ya. Con respecto a la epidemiología, señalar que en los adultos, hasta un 80% de las veces, aparecería el PSH luego de una injuria cerebral traumática, un 10% en el contexto de lesión anóxica, 5% en casos de ACV y 5% en casos de hidrocefalia. En los niños cambia un poco esta situación, siendo 2 veces más frecuente
encontrar este síndrome luego de un evento anóxico grave versus lo que se ha visto en injuria traumática cerebral o trauma encefálico. Sin embargo, hay otras series que han encontrado asociación hasta en un 40% de las veces a encefalitis y meningoencefalitis. Estas diversas prevalencias llaman la atención claramente, y se cree que pueden tener en relación con los criterios de admisión, por ejemplo, a unidad, tipo y gravedad de las lesiones, y lo que ya había comentado yo con respecto a la evolutividad del cuadro. Quería compartirles este estudio realizado en el 2017, 2019, en una población pediátrica de un hospital académico canadiense. Este es un estudio de corte y retrospectivo, donde incluyen pacientes entre 1 mes y 18 años, con TEC entre el 2000 y el 2016, y se excluyen aquellos que tienen factores confundentes de PSH, y como por ejemplo, no sé, hipertensión previa, problemas renales anteriores, etc. Y aquellos que fallecen antes de las 24 horas luego de del TEC. Y su objetivo era describir los factores de riesgo y pronósticos asociados al PSH. Ellos presentan inicialmente estos gráficos, donde llama la atención la forma en la que evoluciona el cuadro. Ya habíamos comentado que la distonía, por ejemplo, era mucho menos frecuente de ver, como se puede ver en este gráfico, que hasta menos de un 10% de los pacientes habían desarrollado posturas distónicas en los primeros 14 días de evolución de su PSH. Sin embargo, gran cantidad de estos desarrollaba taquicardia, taquipnea e hipertensión arterial. Sin embargo, estos tenían distintos pics de aparición de acuerdo a la evolutividad, donde destacaba que, por ejemplo, la hipertensión tenía su pic al 9º día de evolución, la taquicardia aproximadamente al día 12, como se puede ver acá, y la hipertensión en el día 13, lo que nos recuerda la importancia de tener en consideración la evolutividad del cuadro. Bueno, ya había señalado lo de la distonía, que es mucho menos frecuente de ver. Y por otro lado, existen factores confundentes en pacientes sin PSH que es considerable de analizar. En este cuadro se analizan pacientes con PSH y sin PSH, donde podemos observar que la fiebre, la taquicardia, taquipnea, hipertensión se observa hasta en un 100% de los pacientes con PSH, menos frecuentemente, obviamente, en aquellos que no presentan PSH, pero son síntomas que finalmente a uno como clínico nos puede generar confusión y dificultades para el análisis del caso. Claramente destaca aquí la distonía, que es muy poco frecuente en aquellos que no tienen PSH versus aquellos que sí lo presentaron, pero ya habíamos visto que la distonía es un síntoma menos frecuente. Con respecto a este cuadro, se analiza el riesgo de presentar PSH de acuerdo a diversos factores clínicos. Destaca que posteriormente, destaca primeramente que
el desarrollo de PSH en el contexto de aquellos que tienen injuria cerebral traumática era mayor de lo esperado para lo que ellos pensaban, llegando hasta un 20% en este contexto. Por otro lado, fuera de lo que ellos pensaban, la gravedad no era un factor de riesgo para mayor desarrollo de PSH, sino que a mayor edad ellos encontraron que era estadísticamente más importante como factor de riesgo para el desarrollo de PSH. Bueno, esto está probablemente relacionado con la conectividad diferente de las estructuras insulares que existiría entre niños versus adultos, o niños más grandes, adolescentes, lo cual explicaría esta mayor prevalencia en pacientes de mayor edad. Bueno, en este otro gráfico, en esta otra tabla, se analiza, luego de un análisis de multivariables, el riesgo de mortalidad en una UCI pediátrica en el contexto, obviamente, de un TEC. Y aquí se encontró como significativo como factor protector, podríamos decirlo así, en realidad un odds ratio menos de 1, aquellos pacientes que tienen escala de Glasgow motor mayor, y aquellos que presentan PSH. Entonces, el análisis multivariable señala que habría una menor mortalidad en la UCI pediátrica en aquellos que desarrollan PSH. Obviamente esto puede tener varios análisis porque, como ya había comentado, por ejemplo, aquellos que fallecen el primer día no fueron contabilizados en este estudio, y eso obviamente pudiese influir en la estadística, pero sin embargo es algo que hay que considerar y es llamativo. Con respecto al outcome de estadía en UCI, también notaron que había un mayor riesgo de estadía prolongada en pacientes que desarrollaban PSH, como se puede ver acá. Esto junto con el ISS, que es un índice de severidad de la injuria, score de severidad de injuria. Y bueno, ya para terminar, con respecto al tratamiento, breves palabras, consiste en un tratamiento ambiental y una terapia farmacológica. Con respecto al tratamiento ambiental, consiste en evitar los estimulantes, evitar aspiraciones siempre que sea obviamente estrictamente necesario. Y con respecto a la terapia farmacológica, esta está compuesta de dos fórmulas terapéuticas. Sería el tratamiento abortivo y el preventivo. El abortivo, ahí estarían betabloqueadores, la morfina, dexmedetomidina o clonidina, y el preventivo con gabapentina, betabloqueadores y clonidina. Bueno, para finalizar, como me gustaría dejar de compartir y señalar que finalmente este síndrome, como ya había señalado, es poco frecuente y difícil como de analizar en el contexto de un paciente gravemente enfermo,
o en el contexto de una lesión cerebral severa. Sin embargo, creo que estas herramientas de apoyo diagnóstico pudieran ser útiles para aportar herramientas a los clínicos que pudiesen utilizar un método más estandarizado para diagnosticar este síndrome, y ya que de otra forma el análisis, o sea, el uso innecesario de fármacos y de estudios pudiese retrasar el tratamiento del paciente, y es importante para la comunidad de manejo neurocrítico identificar claramente de forma rápida este síndrome. Y como había señalado, el tratamiento se compone de un manejo tanto ambiental como farmacológico, que en general tiene buenos resultados y es efectivo. ¿Podría poner la presentación, Dani, para mirar un poco esa como escala diagnóstica que me parecía? Vale. Por lo que estábamos, o sea, por lo que mostraba en la presentación, yo creo que lo más complejo de toda esta historia es que son los mismos síntomas de otras cosas, Sí. solo que se presentan un poco más, se presentan todo en conjunto, o sea, la taquicardia, la hipertensión, la fiebre, la sudoración, son todos síntomas de sepsis, de convulsiones. Entonces lo complejo un poco es poder juntarlos todos y decir, ok, esto es una hiperactividad simpática paroxística. Y lo otro o sea, que se ve súper bueno para poder tenerlo a mano, y que hay que acordarse que es pediatra, o sea, es de adulto. Entonces, la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la presión cambiarían, sí. Sí, pues uno habría que tenerlo como adaptado para la edad. Sí, verdad. Ahora, como les había comentado, el síndrome se ve más en niños más grandes, y eso tendría como, una hipótesis en que la conectividad entre niños y niños más grandes o adolescentes sería diferente. Yo quiero comentar algo. Sí, súper. En realidad yo creo que, como dicen, No te escuchamos, Tamara. No. O sea, en el instituto es súper frecuente en pediatría que nos demos cuenta que un paciente como el Luciano, con un TEC grave y todo, tenga la crisis encefálica. Es como pan de cada día en el instituto para nosotros. Digo. Sí, eso. Este pacientito que yo les mostré al inicio, el caso clínico, era un paciente adulto que ingresó creo que al Calvo Maquén o al Félix. Después fue trasladado al Inca, como que hizo un paso breve por el Inca y se fue de vuelta al Barros Luco. Es un caso clínico que está publicado, pero que igual es llamativo lo que se demoran en hacer el diagnóstico. Ya el día 33, después de que le hicieron todos los exámenes y evaluaciones habidas y por haber, como que hicieron como ese clic. Probablemente pienso yo que en adultos no es como tan frecuente. Dani, una pregunta con respecto a ese caso. Primero, felicitaciones por tu presentación muy completa. Y en este caso en que el paciente igual tenía policonsumo, ¿es muy tardío para decir que era quizás por deprivación todos los síntomas que presentaba? Sí. Bueno, es que se puede confundir con muchas cosas en los adultos también. Sí, probablemente ellos no lo pensaron así tampoco, sino que se fueron más como a
a la sospecha de la sepsis y a analizar esa hipótesis. Pero claramente en el caso de este paciente pudo haber sido parte del diagnóstico diferencial. Sin embargo, de resolución más bien se dieron cuenta que esto era episodios desencadenados por un estímulo, como es común de ver en estos pacientes. En realidad yo creo que para todos es un diagnóstico de exclusión, porque siempre hay que descartar todo lo demás, pero siempre tener la posibilidad, pero siempre es de exclusión. Sí, creo que uno de los puntos también que aparece creo que en la escala y que lo han nombrado es que generalmente son desencadenados por un... Hay un evento, que como o la aspiración o cuando van a curarlo, etcétera, y el hecho de que son repetitivos, o sea, un pic febril, todos vamos a decir, ¿sabes que esto es fiebre? Ya, Claro. si todos los días se está haciendo pic febriles y ya lo hemos buscado la fiebre, ya tenemos que, o sea, ya le hemos buscado la infección, es para pensar que es una PSH. Claro. Y en el caso de este pacientito que presenté al principio, él presentaba episodios recurrentes y paroxísticos. Probablemente si hubiese estado en el contexto como de privación, sería como mantenido en el tiempo, esta taquicardia, la diaforesis, y no habría sido como episódica. Está bueno la escaleza. Después me mandé la presentación para poder tenerla a mano. Sí, obvio. Eso. Muchas gracias. Sí, muy buena la Gracias presentación, a ustedes. Dani. Tenemos el caso de Luciano, que lo podemos poner ahí como ejemplo también si lo quieres presentar. También, exacto. En otro día que también es súper característico las crisis que tenía. Súper. Bueno. Eso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta. Una pregunta. Yo. Dani, tú también, esto es como un símil de aquellos pacientes que tienen lesión medular y que también tienen como estas disautonomías, tienen un nombre, disreflexia, disautonómica, una cosa así, que también hacen crisis de hipertensión arterial, taquicardia, diaforesis. Es como un escape, como falta de control digamos, de la corteza, ¿o no? Sí, ahora eso se menciona dentro como de las teorías o la hipótesis fisiopatológica del cuadro, que habría una desconexión de los centros superiores con aquellos como núcleos más diencefálicos y también medulares. Con respecto a eso, claro, pudiese tener como una similitud en el sentido de que hay una desconexión. Nosotros, por lo menos en los pacientes, no tanto en el INCA, pero en los otros lugares donde me ha tocado trabajar, también me ha tocado ver pacientes con lesiones medulares que hacen estos mismos episodios como de escape simpático, incluso con crisis hipertensiva, así de difícil manejo y también desencadenados por los estímulos. Claro. Como para tenerlo presente, igual. Súper. Eso, ya. Yo creo que vamos a estar un poco más sensibilizados también con el tema, Claro. como para diagnosticarlo más precozmente, poder prevenirlo y de a poquito también hacernos un protocolo nosotros de decir, ok, ¿con qué lo vamos a manejar? ¿Con morfina, con diazepam, con metadona? ¿Con qué lo vamos a prevenir? Etcétera. Sí, súper. Eso, muchísimas gracias, Betty, por la presentación.